This meeting Amigos de is Cuatro being Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de nueva cuenta en la segunda transmisión en vivo que estamos realizando este día, martes 30 de agosto del año 2022. Bienvenidos a nuestra plataforma 4B TV y al programa El Péndulo que retomamos, amigos, amigas, después de un largo periodo en el que pues estábamos muy preocupados por la salud de nuestro queridísimo amigo, el ingeniero químico zacatecano Raimundo Cárdenas Hernández, a quien ahora estamos observando y nos da mucho gusto de nueva cuenta verlo fuerte, alegre, contento, positivo, con la esperanza hacia adelante, con la sonrisa que siempre lo caracteriza, y también, bueno, pues con este conocimiento tan grande que tiene de la política, de la economía, de la sociología, de la geopolítica a nivel nacional e internacional. Bueno, usted sabe que el ingeniero Raimundo Cárdenas es sindicalista de origen. Fue militante del Partido Comunista Mexicano y de la cadena de partidos que le sucedieron. También fue diputado local y federal, así como ex senador de la República. Cargos legislativos que ocupó bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Ingresó posteriormente al Partido Morena desde su fundación y actualmente se desempeña como consultor independiente y coordinador editorial del periódico La Jornada en Zacatecas. Y el tema, queridísimo Raimundo, Olga, tiene que ver con el papel de México en el mundo globalizado, obviamente también la forma en cómo se desempeña dentro del Tratado Comercial Norteamericano que hoy conocemos como el TEMEC, y también la disputa geopolítica de Norteamérica por el tema de la estrategia energética que ha puesto en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador. Olga Alicia, adelante. Bueno, pues es un súper temazo, así es que vamos a darle la palabra rápidamente a Raimundo. Nada más recordar que, bueno, creo que se le atribuye a Porfirio Díaz la frase esa de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero en un mundo globalizado como el que estamos viviendo desde hace ya algunas décadas, pues esta ubicación geopolítica de México tiene sus pros y tiene sus contras. Y Raimundo pues ha analizado este tema de la importancia para México también de esta ubicación en los aspectos económicos, políticos, y recordar que en este contexto pues se está dando también ahora no solamente el crecimiento de la inversión directa en el país, que alcanzó cifras históricas bajo este gobierno de López Obrador y en medio de todavía saliendo de una pandemia, sino que también tiene su repercusión en la lucha por el poder, la confrontación de fuerzas progresistas y fuerzas de derecha, y la pelea por el poder ya ha llevado también a la denuncia que se hizo ante Estados Unidos, pues de la ley eléctrica, diciendo que se afectaba los términos del Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y tiene ahorita, por solicitud del gobierno estadounidense, apoyado por los de Canadá, por el canadiense, una consulta. Está sometido a consulta la ley eléctrica, la política energética, y bueno, el presidente López Obrador ha dicho al respecto, pues que no se debió haber solicitado esa consulta nunca. Incluso utilizó una frase fuerte. Dijo, se procedió de una manera majadera, prepotente, pero al mismo tiempo asegura que no va a pasar nada, que es una consulta normal que se hace cuando hay alguna inconformidad en alguna de las partes, ya se han hecho otras, y que después de esto seguimos adelante, como estamos respetando el derecho de México a definir su política energética conforme a su marco de soberanía nacional. Quería recordar estos aspectos, Raimundo, para que tú nos dieras ya tu opinión dentro del tema general de la importancia de México en el mundo globalizado. Adelante, querido Raimundo, y bienvenido el péndulo de nuevo a Cuatro Vientos. Pues bien, gracias, muchas gracias a ustedes dos por permitirme participar en este espacio tan importante. Y entro en materia de inmediato. Hay que señalar que
México fue conducido allá a principios de los 90 hacia una apertura indiscriminada a rajatabla con la firma del Tratado de Libre Comercio en 93, que empezó a funcionar el 1 de enero del 94, México abrió su economía y eso le costó a la clase obrera mexicana la pérdida de un 60% del salario, porque Carlos Salinas, sin decirlo nunca en público, pero tenían la esperanza de que la competencia internacional con México la ganaríamos siempre y cuando ofreciéramos mano de obra barata, casi esclava, y esperaban que vinieran corriendo los inversionistas a instalarse en México para aprovechar el mercado más grande del mundo que tenemos al norte. Lo que nunca esperaron los neoliberales mexicanos es que al mismo tiempo Estados Unidos se propuso dominar al mundo, incluido China, incluido Rusia, con el modelo neoliberal. Y en el año 2000 incorporaron a China a la OMS, a la Organización Mundial del Comercio. Congeló la imagen. Sí. Vamos a esperar a que regrese la imagen de Raimundo. En Zacatecas, ¿verdad? En Zacatecas está nuestro colaborador desde Zacatecas, entonces seguramente va a volver a entrar. Pero efectivamente en el año 2000, para sorpresa de todos, después de la caída del muro de Berlín, China es incorporado al Tratado de Libre Comercio en la Organización Mundial del Comercio. Y esto le da un desarrollo a la economía china que echa por tierra los propósitos que se había propuesto Estados Unidos de neoliberalizar, ¿verdad?, para tenerlo bajo su dominio. Efectivamente, China sí adopta algunas medidas económicas neoliberales, pero no logra entrar al dominio, a la órbita, como le dicen, de Estados Unidos, sino que crece como una potencia económica por sí misma. Y ahora significa un dolor de cabeza para la economía estadounidense, para la clase gobernante estadounidense. Entonces, en eso estamos, eso estaba platicando Raimundo Cárdenas, analista político y con muchísima experiencia en el análisis internacional, cuando se dio este problema. Adelante, Raimundo. Estábamos comentando el punto en que te quedaste de la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Sí, ello implicó que los inversionistas norteamericanos empezaran a relocalizar sus empresas allá en China, en Vietnam y otros países asiáticos, con lo cual México se vio en una circunstancia muy mala para la población porque se perjudicó al campo que empezó a sufrir las consecuencias de una competencia pues no leal, muy desigual, y a los trabajadores con salarios de hambre. No llegaron los inversionistas en las cantidades que querían e incluso muchas maquiladoras instaladas en los estados fronterizos se empezaron a ir hacia China. Empresas golondrinas, les dijeron. Empresas transnacionales que se empezaron a ir a China prefiriendo los salarios más bajos que había allá.
Lo cierto es que con el paso del tiempo, entonces los salarios en China empezaron a crecer y México se quedó pues en los últimos lugares en ese mundo globalizado. Incluso en América Latina, los salarios de México se colocaron por encima solo de Haití. Todos los demás países tuvieron salarios mejores. Bien, el hecho es que sin que mucha gente nos diéramos cuenta, los Estados Unidos se fueron quedando atrás en la competencia mundial o global con China. China se convirtió en la fábrica del mundo y lo cierto es que el espacio de conducción o de vanguardia en la globalización neoliberal fue ocupado por China. Hasta ahora que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, empezó a comentar en los espacios de diálogo y de relación con el gobierno norteamericano que Estados Unidos, si quería defender su posición de hegemonía, debería tener una nueva política hacia los países de América Latina y el Caribe. Andrés Manuel lo planteó en la reunión de la CELAC que hubo en México, en el castillo de Chapultepec, y da la impresión de que Andrés Manuel lo ha platicado con el presidente argentino, con Lula, cuando vino aquí hace algunos meses, en la lógica de que entre todos podrían establecer un diálogo con Estados Unidos que permitiera enfrentar el nuevo mundo globalizado con mejores condiciones para América Latina y para Estados Unidos. Andrés Manuel ha insistido en que para el año 2030, si las cosas siguen igual, ya China estaría por encima de Estados Unidos, no como fábrica o no en el mundo manufacturero solamente, sino también en el de la tecnología. Los chinos han avanzado mucho en ese ámbito y lo que hoy vemos es que Estados Unidos está aprovechando la guerra de Rusia y Ucrania para desligarse totalmente de los intercambios económicos con Rusia y amenazan con llevar esa política de aislamiento hacia China. Dijeron los gringos y todos los integrantes de la OTAN en su última reunión que Rusia era ahorita el adversario, pero que China era un reto que deberían tomar en cuenta. Pepe Blanco, un buen columnista, analista de la Jornada Nacional, señalaba que para él la intención no dicha de Estados Unidos era ya romper el tipo de relaciones que construyeron con la globalización neoliberal, porque el resultado final en la realidad es muy distinto al que ellos esperaban, porque ellos esperaban que Estados Unidos siguiera siendo el país hegemónico y resulta que es China. Y entonces, al parecer, llegaron a la conclusión de que la mejor solución era pues
ir para atrás en lo que ellos mismos construyeron, en las reglas de la globalización neoliberal, que China, disciplinándose a esas reglas, se colocó en primer lugar, de manera tal que en lugar de buscar nuevas reglas, lo que están haciendo es romperlas de un modo abrupto, llevando a la humanidad al riesgo de una confrontación nuclear. Pero, pues como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, porque esta confrontación en la globalización y con la guerra en Ucrania tiene un resultado que puede resultar muy bueno para México, siempre y cuando seamos capaces de obligar a Estados Unidos a sentarse a una mesa a discutir las nuevas relaciones con América Latina y el Caribe y ver si es posible que el hemisferio americano pueda ir juntos a esta construcción de un nuevo mundo global. Ese es el tema. Yo pienso que Andrés Manuel ha tenido bastante buena suerte cuando estaba adelantando la idea de que podría haber una nueva, un nuevo diseño del mundo económico y que ahí podría entrar México. Yo creo que Andrés Manuel tiene muy claro el escenario y por eso pienso que cuando él habla de que con las consultas convocadas por Canadá y Estados Unidos no va a pasar nada, lo dice sabiendo que ha hablado mucho con el embajador norteamericano en México y que habló con las propias empresas energéticas de Estados Unidos. Y lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador es que han llegado ya a acuerdos al margen de las consultas a las que se han convocado. Yo creo que en poco tiempo es muy probable que se anuncie un acuerdo con las empresas norteamericanas y canadienses para que aprovechen aquella oferta que hizo Andrés Manuel pensando en las empresas transnacionales españolas, cuando les decía que la CFE en México se iba a quedar con el 54% del mercado y que les dejaría el 46% para esas empresas privadas transnacionales. Creo que ese tipo de cosas son las que puede negociar México, pero lo que no va a negociar, y creo que el presidente va a tener el apoyo de la mayoría de los mexicanos, es que no deje México de ejercer su rectoría en el mercado energético de México. Ahora, con lo que está pasando en Europa, ya ven que la Unión Europea está convocando a una cumbre en 2 semanas más para discutir el mercado energético en Europa. Su Ya están dependencia con Rusia es tremenda. Sí, ellos ya están viendo que haber dejado toda la conducción en manos de empresas privadas y haberse peleado con Rusia, pues no fue lo mejor. Fue pegarse un tiro los europeos y ahora van a ver cómo componen la situación. Ahora, yo sí creo que Pepe Blanco tiene razón en que más allá que busquen una salida a la confrontación
casi armada con Rusia, lo que Occidente está viendo es una corrección completa del rumbo de la economía global. No, O sea, unos sí, comentarios y una pregunta. El comentario es, a final de cuentas, estamos viendo que en Estados Unidos hay una crisis interna muy grave, con el avance muy significativo de la derecha y la ultraderecha, representada y apoyando a Donald Trump, que quiere regresar de nueva cuenta a la presidencia de la República, de los Estados Unidos. Genera entonces una debilidad en Joe Biden, el actual presidente, y Joe Biden, tratando de reelegirse, entra a la dinámica de generar conflictos para ganar popularidad al interior de su país, que le ha resultado, porque andar ahí tirado en el 23% de aprobación, creo que la última medición que se hizo de su popularidad en la semana pasada ya arrojaba un 41% de aprobación, pero ha llevado al mundo globalizado a una crisis gravísima, porque entre otras cosas genera la guerra en Ucrania, ¿sí? O sea, ahí hay unos antecedentes muy importantes que no podemos hacer pasar y lleva a la enorme crisis energética de Europa, que estamos viendo que mañana, pasado mañana, el gasoducto que va de Rusia para Europa y fundamentalmente para Francia está por cerrarse. Y eso ha generado una ola de especulaciones con los precios. España ayer tuvo un incremento adicional de casi el 4% del precio del gas, y eso genera, obviamente, la elevación de las tarifas eléctricas. Pero a donde voy es, finalmente, en esta gravísima crisis que de nueva cuenta se genera por este mundo globalizado, en donde ya China es una potencia de primer nivel y Estados Unidos tratando de defenderse. Aquí la pregunta que te quiero hacer, mi estimado Raimundo, escuchando el muy atinado análisis que haces de la geopolítica, México, entonces, ¿qué opciones tiene? Y pensando finalmente en que la idea que me queda de lo que tú dices es de que entonces parece ser que México puede seguir o tratar de corregir finalmente esa pérdida de liderazgo que tuvo con América Latina. Y estamos viendo que están surgiendo nuevos gobiernos progresistas en Sudamérica, viene Brasil en noviembre, y estamos viendo que entonces la opción no sería crear una especie de mercado sudamericano, centroamericano y mexicano común. Nos quedaría entonces la única opción que tenemos es continuar con ese socio que ha abusado, ese socio económico que ha abusado hasta el cansancio de los mexicanos en el último siglo y medio que llevamos de historia conjunta. Sí, sí, los retos de México, porque, a ver, yo nada más agrego, y es mi última intervención, Raimundo, para que tú concluyas tu exposición, es el presidente López Obrador ha dicho, tenemos que pensar regionalmente, y regionalmente es todo el continente, no excluye a Canadá y Estados Unidos, sino que incorpora en una nueva relación, un nuevo estilo de relacionarse a Latinoamérica con estas potencias del norte. Pero aquí hay un aspecto muy importante. El presidente siempre está hablando de la necesidad de que México se convierta en una también potencia de atracción de capitales que permitan su desarrollo económico con soberanía. Y esto significa meterle a lo que no le metió los gobiernos anteriores, a la infraestructura que, por ejemplo, tenemos ahora con todo este proyecto transísmico, que va a convertirse en una atracción muy importante de capitales y de movimiento comercial, porque, porque se trata de no nada más de movimiento de mercancías, sino también de construcción de fábricas a lo largo de esta obra transísmica. Pero no es suficiente, Raimundo. Se va a requerir más infraestructura. Bueno, sí. tenemos Latinoamérica, México, Latinoamérica, mi estimado Yo Raimundo. lo que pienso es que se generó en los últimos meses una coyuntura que va a obligar al gobierno norteamericano, y qué bueno que Biden se fortalezca, a tener una nueva relación con México. Es algo parecido a lo que enfrentó Lázaro Cárdenas
cuando expropió el petróleo en vísperas de la Guerra Mundial y que hizo eso que el presidente norteamericano no escuchara las sirenas que le pedían que invadiera México. Es obvio que frente a la proximidad de la guerra, pues el presidente Roosevelt no se echó el boleto de pelearse con su vecino del sur. Yo creo que ahora Biden entiende muy bien que la nueva arquitectura internacional del comercio, ya sin China y sin Rusia, va a obligarlo a cuidar su relación con toda América. Yo creo que ellos no pueden negarse si los presidentes de América Latina y el Caribe le plantean un nuevo acuerdo, que el pasado quede atrás, que les perdonamos las invasiones y sus injerencias como la de Chile, los golpes de Estado, y que ya encontremos una nueva manera de relacionarnos que les resuelva a ellos la falta de mano de obra que ya están sufriendo de manera muy fuerte, y que también los precios de los fletes marítimos que han sido ya impagables para muchas empresas transnacionales, y que eso se puede resolver teniendo a toda América como un espacio, un territorio en donde sea en mucho autosuficiente y que pueda incidir en el mercado mundial con muchas ventajas. Yo pienso que el presidente mexicano, más allá de lo que piensa la oposición en México, tiene muy claro el panorama. A mí mismo me ha sorprendido la audacia de Andrés cuando plantea a los gobernantes de América Latina la necesidad de juntos ir al diálogo con la potencia del norte. Y a lo mejor ha sorprendido también a los propios norteamericanos, porque ya no verán en la mesa de negociaciones a México aislado, sino a México encabezando a toda la región, a todo el hemisferio. Yo pienso que eso va a hacer que esta consulta pues no tenga ninguna relevancia, porque frente a lo que estamos viendo, la posibilidad del nuevo arreglo mundial, pues las quejas de 10, 15, 20 empresas energéticas norteamericanas no van a ser muy escuchadas. Creo que no tienen fuerza política hoy ninguna, porque los propios norteamericanos se han de estar... Han sido agraviados por ellos. Han de estar evaluando la posibilidad de echar para atrás también las privatizaciones que condujeron a los apagones en California, a los problemas gigantescos en el mercado eléctrico de Estados Unidos. Así que no veo condiciones para que Biden vaya a permitir que estalle un conflicto con México cuando está él urgido de entregarle a su nación pues un nuevo camino. Para las elecciones de noviembre será mejor para Biden que le presente al pueblo norteamericano, migrantes incluidos, un nuevo camino que mejore la vida de todos. Sí, y aquí de todos cierra como empezaste. O sea, la globalización y el neoliberalismo redujo casi a los niveles de esclavitud asalariada a los trabajadores. Pero ahora en esta visión nueva
de la globalización, con un peso político, económico, social importante de América Latina en el continente, pues también te está planteando un mundo laboral diferente y unas, Sí, relaciones, y unas relaciones laborales diferentes. Y aquí yo no sé si tú tienes información, Raimundo, para concluir, si hay organizaciones, si quedan organizaciones sindicales, si hay un movimiento obrero en México, en América Latina, capaz de establecer también vínculos con el mundo globalizado y en especial con Estados Unidos y Canadá para defender los intereses de la clase trabajadora. así es. No, eso claro que ya existe aquí en México. Eso lo tiene muy claro Napoleón Gómez Urrutia. Él con su nueva central internacional de trabajadores ya lo está planteando. Lo planteó con las organizaciones sindicales más importantes de Estados Unidos y de Europa. Yo creo que el afortunado hecho del avance de la izquierda de América Latina, pues está creando un escenario con muchas perspectivas buenas para eliminar la desigualdad salvaje que tenemos, ¿verdad? Yo estoy muy optimista porque más allá del riesgo de guerra nuclear, de problemas que surgen de la confrontación en Ucrania, más allá de eso, si tenemos la esperanza de que la humanidad va a imponer su sensatez, en ese nuevo mundo, México va a tener un nuevo espacio y más los trabajadores. Raimundo, termino yo con esto. Es tan importante para Estados Unidos y obviamente para el socio del tratado, que es Canadá, el otro gran socio importante en esta región, el tema de que México tiene que comenzar a avanzar en materia económica, en beneficio para su clase trabajadora, que hoy nos amanecimos con la nota de que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá van a aplicar en la próxima década 30,000 millones de dólares para impulsar el desarrollo del sector laboral en nuestro país. Eso significa que también ellos están bien conscientes de la situación tan delicada en que se encuentra ante el avance, obviamente, de China y la recuperación que lo va a hacer sin duda una vez que se supere el tema de Ucrania, de Rusia, la consolidación con gobiernos progresistas en Sudamérica, ¿sí? Esas tres grandes cosas que se están, esos grandes acontecimientos están generando que nuestros socios comerciales en Norteamérica digan, ¿sabes qué? Hay que apoyar a México y ahí te van 30,000 millones de dólares para que consolides a tu sector laboral. Y eso es una nota importantísima que se nos ha pasado, bueno, se había pasado, yo lo leí hoy en la mañana, se acaba de anunciar en la mañana de hoy, y esto nos lleva finalmente a una consolidación del mercado, del tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿sí? Por lo que resta de su vigencia en los próximos años. Con eso Así termino. es, Con eso termino. estoy de acuerdo con tu conclusión. Sí. Gracias, muy Ya amable. tendremos tiempo en otra oportunidad de hablar de esta esclavización de la mano de obra. Hay que ver, nosotros hablamos de los jornaleros agrícolas que están igual que en la época del porfiriato, sin prestaciones sociales, laborales, pero ahora nos damos cuenta de cómo están también los mineros carboníferos de Coahuila y muchos otros sectores de la población trabajadora. Entonces, con esto que dice Javier, con lo que acabas de comentar tú, de la posibilidad que se abre para fortalecer a la clase trabajadora y sus condiciones de vida, pues a mí nada más me resta decir, Raimundo, que los caminos de Dios son insondables, como dirían los abuelos, porque mira tú por dónde se va a dar aquello de proletarios de todos los países unidos. Sí, es cierto eso. Y yo creo que Lula, por su origen, va a estar muy atento y será un motorcito que empuje las preocupaciones sobre el mundo laboral de toda América.
También tema que tenemos que platicar contigo ahora que Lula vuelva a ser presidente de la República en noviembre próximo, Raimundo. Así es. Sí. Pues Bien. un abrazo, querido Raimundo, hasta Zacatecas, con muchísimo cariño. Nos alegra ver que estás otra vez dando la batalla, peleándole y listo para seguir dando tu opinión. Gracias por reiniciar tu espacio en Cuatro Vientos. Muy amables, gracias a ustedes. Mantente sano, mi estimado Raimundo, que te necesitamos muy Sí. sano y con ese optimismo y esa sonrisa y esa fe en el futuro. Gracias, Raimundo, muy amable. Amigos, y con esto pues cerramos ya nuestras transmisiones en vivo del día de hoy hasta el día de mañana. Que tenga un excelente mediodía y tarde, noche, y hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta pronto.